Buenas, en este vídeo traigo muy buenas noticias para los usuarios y las usuarias de PrestaShop 1.7 y esperemos que próximamente para los usuarios de Certiviz sean exactamente iguales, porque bueno, también hay novedades, no en el propio PrestaShop, no en el propio Certiviz, sino en la extensión, en módulos que han creado el equipo de Sanitú, que sabéis que recomiendo mucho, son los mismos autores de las plantillas Panda y Transformer, de módulos como la versión 2 del Easy Checkout, ¿vale? Que fueron la continuación del que yo creé, y de otros módulos que, bueno, si conocéis la página de Sanitú, sabréis el trabajazo que hacen. Si no, os dejo los enlaces por aquí abajo y voy a hacer presentación en directo de las novedades que tenemos, ¿vale? En primer lugar, quiero enseñaros rápidamente, porque no es la clave de este vídeo, pero quiero que sepáis que en Certiviz, en la última versión de Certiviz, en la 1.1.0, ha habido bastantes cambios con respecto a la anterior, que era la 1.0.8, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que cuando han actualizado la plantilla Panda, el equipo de Sanitú, Johnny, Yogo y compañía, han actualizado también algunas cositas de la plantilla y o sea, no solo han mejorado bugs que tenían, sino que van mejorando poquito a poco extras, ¿vale? Ya sabéis que la plantilla Panda para Certiviz trae algunas cosas menos de las que trae para PrestaShop, justamente porque hay cambios en el core, poquitos, pero los hay. Entonces, bueno, no funciona exactamente igual, pero poco a poco vamos recuperando cositas e incluso ampliándolas. Yo les pedí, entre otras cosas, que se pudiera utilizar, como estáis viendo en esta página, que es una página que estamos creando, el filtro de navegación por faceta en la parte top, o sea, en el hook top, en la parte superior de las páginas de categoría. Ahora mismo estamos en una página de categoría. Bueno, esto es simplemente las subcategorías que aparecen por defecto o podemos configurar, eso es otra cuestión aparte, pero el filtro, el módulo de Block Layered, lo podemos configurar ya para que aparezca así en la posición superior, lo cual nos da una usabilidad muchísimo más bonita y muchísimo más amigable que solamente dejarla en la columna izquierda o en la columna derecha. De hecho, esto es algo que en las páginas modernas cada vez se usa menos, cada vez la columna izquierda o la columna derecha, a no ser que la web lo necesite por algo, ya no se usan, ¿no? Las páginas vienen mucho más minimalistas, diseños mucho más currados, más optimizados, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas fundamentales para que las personas encuentren fácilmente el producto que necesitan. Sobre todo dependiendo del nicho que tengáis. Si lo que tenéis son productos que casi no tienen variables, el filtro no os va a hacer mucha falta. Pero si tenéis productos que tienen muchas variables, el filtro es algo fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, este es el caso de la plantilla Panda en Certiviz. Esta es la versión última, la tenemos actualizada. Pero a lo que iba es que ha salido un módulo nuevo del equipo de Sanitú que se llama Easy Filter, que es... Yo todavía no lo he puesto, pero bueno, lo vamos a ver aquí porque han puesto un montón de demos. Digo, pues ya podemos hacer la presentación, aunque sí que lo voy a probar personalmente. La duda era que no sé si es exactamente una actualización o una extensión del módulo Block Layered, porque algo así me parece por aquí. Dice la Layered Navigation Module. Creo que sí, da a entender eso. O si simplemente es un módulo aparte. Yo creo que es el mismo módulo, pero pues mejorado al estilo Sanitú, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poco de recorrido por las mismas demos que tienen ellos y vamos a ir viendo dentro de esta página las características. Sé que podéis leerlo en inglés, de hecho, si queréis leerlo por vuestra cuenta, id al grano, no me escucháis a mí, que a veces me enrollo un poco, os dejo los enlaces por aquí abajo, para que podáis vosotros mismos seguirlo, ¿vale? Y si no, pues quedaros conmigo y vamos viendo algunas cuantas demos. No sé si abrirlas todas. No, ¿verdad? Vale. Básicamente no. Como veis, hay bastantes diferencias. Bueno, lo voy a ir leyendo y traduciendo, ¿vale? Dice... El módulo Easy Filter para PrestaShop 1.7 es un gran módulo de navegación y de navegación por faceta y búsqueda, ¿no? Este módulo puede funcionar con todas las páginas de listado de productos, como, esto es súper interesante, como las páginas de marca, las páginas de los productos más vendidos, novedades, etc. Esto es algo que en PrestaShop hasta ahora no funciona. Y de hecho yo para Certiviz le voy a pedir que también lo hagan, porque... si tú te vas a un PrestaShop 1.7, solamente puedes utilizar el filtro de navegación por faceta exactamente en las páginas de categoría. Pero ¿qué nos interesa? Poder utilizarlo en las páginas de marca, en las páginas de novedades, en las páginas de los más vendidos, en las páginas de fabricantes, en todas, ¿no? De hecho, aquí más abajo está la lista. Entonces está súper interesante porque pues es mucho más práctico, ¿no? Dice que puede mostrar todas las características y atributos en sliders, como ya sabéis, de rangos, ¿vale? Que eso también es bastante interesante. En vez de tener que tener desplegables infinitos, podemos ir por rangos.
que se pueden usar incluso botones o colores o imágenes, que esto me ha encantado y de hecho va a ahorrar el uso de otros módulos extras para cuando queremos ponerle imágenes a atributos o a características y poder encontrarlos visualmente. Esto es brutal. De hecho, vaya, el módulo ha salido hace muy poco y como veis ya tiene 10 ventas y 2 reviews de 5, de puntuación 5. Y son gente que normal, o sea, ya sabéis que no hay trampa ni cartón aquí en la página de Sanitú, que son gente que tiene sus propias páginas y deja sus opiniones reales, ¿no? De hecho... juraría que este lo conozco. De hecho, mira, creo que son dos españoles, pero bueno, escriben en inglés. Nota 10, felicidades. Estábamos buscando este módulo y felicidades. Gran módulo y gran soporte. Es que esa es otra. O sea, se han ido a un soporte tremendo. Johnny es un gran profesional y en el futuro este módulo será un clásico. Yo estoy seguro. Estoy seguro. Entonces quería enseñaroslo porque va a haber mucha migaja que desmenuzar aquí. Bueno, ya sabéis que, aunque aquí pone que está en beta, realmente el módulo está funcionando, si no, no lo hubieran vendido. Y mientras está en beta tiene un descuento especial, así que aprovechad, porque si en vuestra página estabais buscando algo parecido, os va a venir genial comprarlo ahora y ser parte de las primeras personas que incluso les digáis, oye, Johnny, está genial esto, pero ¿qué te parece si además le agregas esto otro? La verdad es que este equipo siempre escucha y si ven una funcionalidad que en el foro de soporte se les pide y la ven útil y la ven que realmente se le puede hacer, lo trabajan y se le añaden y no por eso van a cobrar un extra, ¿no? Entonces tenéis la oportunidad de ir creando también el módulo según las necesidades que las tiendas vayan teniendo. Al final eso es lo chulo, ¿no? Vale. Bueno, básicamente es usabilidad, mejora en la usabilidad. Características básicas. Funciona en todas las páginas de listado de productos, ya sabéis. Bueno, menos la página de inicio, que no es en sí una página de listado de productos. Puede tener módulos de listado de productos, pero no es una página de listado de productos. Entonces, a excepción de la página checkout, la página de inicio, las páginas CMS, que son páginas que nosotros metemos con contenido nuestro personalizado, ¿no? Y la página del producto en sí, en el resto de páginas funciona, ¿vale? Serían, si os vais a un sitemap cualquiera, por ejemplo, me voy a ir al sitemap de este, mira, esta es una de las demos, mira, funcionaría en todas estas páginas, ¿vale? En todas las de categoría, bueno, ya en las de cuenta no, y esta que serían los CMS tampoco, ¿vale? De hecho, aquí sería Brand Suppliers, New Products, pero claro, es que esta página realmente no está en uso, pero hay más. Está la bestseller, bueno, de hecho, mira, aquí está, sí estoy en ello. En las páginas de categoría, en las páginas de novedades, de los más vendidos, de ofertas, esas eran, fabricantes y proveedores, ¿vale? En todas esas páginas se puede mostrar. Luego, hay 7 formas de mostrar el filtro. Hasta 7 formas. Dice que se puede mostrar en checkbox. O sea, en la casillita. ¿Cuál es un checkbox? Pues el clásico, ¿no? Bueno, no está aquí. A ver si encuentro uno. Estos son desplegables. Esto no sería checkbox. Esto sería un checkbox, ¿vale? Tipo radio, que serían los redonditos, ¿no? ¿Dónde estás? Estos serían... No, aquí no están. Bueno, aquí tampoco. Es que me voy a perder, ¿ves? Cuando improviso los tutoriales así me voy a perder. Bueno, esto es un tool. Dice que tiene 4 formas de mostrar el filtro. Por ejemplo, imprimiendo SMLX. Bueno, esto es genial para las tallas. En botón o como un slider. Mejor que en un checkbox, claro. En vez de tener un montón de opciones, tienes un solo elemento de navegación sobre el que eliges, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aquí tienes los botones de talla. Aquí sí han dejado el checkbox para que veáis que lo podéis hacer a vuestro antojo. Pues aquí no, pero esto podría ser perfectamente talla S, talla M, talla L, ¿vale? Y, por ejemplo, vale, más botones, ¿vale? Entonces, yo lo veo bastante chulo. O sea, sobre todo para que podáis ir marcando la diferencia con respecto a las páginas de la competencia, ¿no? Un módulo como esto os da un plus de usabilidad súper chulo. Entonces, bueno, como veis, permite utilizar sliders, botones, imágenes y colores, cajas de colores, ¿vale? Esto a mí personalmente me ha encantado. Entiendo que en la página de configuración se adjudica una imagen a cada atributo o a cada característica, ¿no? Y los puedes filtrar los productos por
los que tienen esa imagen que corresponden a esa característica. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la forma, vamos a elegir este. ¿Veis? Y ha filtrado automáticamente esos. Vamos a cambiarlo por este. Bueno, lo ha metido los dos, más que cambiar, tendría que deseleccionar ese, ¿vale? Como veis, el filtro funciona de inmediato. ¿Lo he quitado? No lo he quitado. ¿Vale? Está muy chido, está muy chulo. Creo que aquí también tenía imágenes. No. Este filtro sí que es grande. Fijaros que está el desplegable en el lateral. Todavía no he llegado a ello, pero también lo tiene. A ver, voy a abrir más demos porque había 6 demos y yo solo he abierto 4. Simplemente para que las veamos. Ah, mira, lo que os decía del desplegable de las tallas. ¿Va? Aquí no hay imágenes. Y en esta... pues tampoco, este es súper simple, ¿no? Pero bueno, ya lo estáis viendo aquí que sí que funciona. Vale. Continuamos. Posiciones en las que se puede colocar el filtro. En la columna izquierda, en la columna central, ¿vale? Como aquí. Dice que puedes configurar varios filtros por línea. O sea, por fila. ¿Vale? O meterlos todos en una fila o meter varios. Como por ejemplo, aquí han metido 2 filas, ¿vale? 3 en cada fila. Y aquí los ha metido todos en una fila. Está bien, o sea, puedes distribuir tú las columnas como quieras. Vale, aquí he metido también 2 filas con 3 columnas. Y en el sidebar, esto me ha encantado, que es un desplegable del sidebar, era esta creo, ¿ves? Lo tenemos aquí como un botón que, bueno, luego nosotros podemos ponerle nuestro propio código personalizado también, ¿vale? CSS personalizado si queremos que destaque más, de alguna forma, que sea más llamativo todavía que esto, ¿vale? Y así se desplegaría un sidebar solamente con los filtros, que no está mezclado con ningún otro banner, ni con ningún otro widget de redes sociales, ni ninguna cosa. Bien. El range slider, como veis, aplica a todo tipo de características y de atributos. Creo, a ver. Ay, es que me cuesta traducir, ¿eh? O sea, sí lo entiendo en inglés, pero no, mi mente no está acostumbrada a traducirlo. Bueno, que sin importar los valores que podéis utilizar un slider de rango, ¿vale? Con tooltips, o sea, con indicaciones o sin indicaciones, ¿vale? Más abstracto de cuánto a cuánto o simplemente a ojo, ¿no? Ah, bueno, lo de los sliders personalizables, que de hecho ya había otro módulo previo a este que tenía esta opción de personalizar el diseño de los sliders, pues esto lo han incorporado en este módulo. Y el hecho de que sea vertical también, eso también. One handle, eso... Ah, supongo que es para sustituir el tipo radio, ¿no? O sea, puedes elegir solo una opción de todas las que tengas en el rango. Está bien. Pues es que es muy visual. El botón más... Vale, perfecto, porque cuando tenemos botones o checkbox o algo así, tenemos muchas características, en vez de hacer una lista eterna, está bien resumirlo en un botón más. Vamos a ver si lo vemos por aquí, en alguna de las demos. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Había una talla más. Aquí está. Otro más. Ah, mira. Está genial, o sea. Puedes comprimir el filtro y evitar que sea enorme, ¿no? Eso me gusta. Aquí, otro más. Perfecto. Esto es algo nuevo, la verdad es que creo que es nuevo, no lo he visto en otros filtros. ¿Qué más? Vale, algunos bloques de filtro pueden ser comprimidos por defecto, ¿vale? Para que el propio filtro, el propio módulo no aparezca eterno, larguísimo, puede aparecer comprimido, como acabamos de verlo en algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, en este que ponía Others, ¿vale? Que si os habéis fijado, cuando lo he desplegado por primera vez, tenía esto así, ¿vale? Estaba comprimido, pero yo puedo aquí abrir y seguir viendo, perdón, más características, ¿va? Ha optimizado para móvil, que esto a día de hoy es súper fundamental. La verdad que ellos siempre trabajan eso, no es algo que dejen para después. Si está el módulo usable para tipo escritorio, para móvil, cualquier tipo de móvil también, podéis personalizar la apariencia, por supuesto. O sea,
Hay opciones de configuración en el backoffice, que ahora después daremos un repaso por el backoffice, que reconozco que no he entrado, así que no sé lo que vamos a encontrar, pero más o menos me lo intuyo porque los módulos de Sanity suelen ser similares, ¿vale? Pero bueno, al margen de que tenga opciones de configuración, que sepáis que si no os gusta las limitaciones que tenga de colores, tipografías, tamaños, no sé qué, podéis utilizar vuestro propio CSS personalizado, ¿vale? Código personalizado. Esto es súper importante también por si la página, el filtro tarda algo en cambiar, que la página esté pesada o tenga muchos atributos, pues tiene efectos de que está cargando para que la gente entienda que hay algo ahí que está funcionando y no se quede en plan de se me ha quedado la página colgada. No. Vale. Bueno, y más características que tenéis por aquí. Os voy a dejar el enlace, entonces no quiero alargar muchísimo este vídeo. La compatibilidad funciona para PrestaShop 1.750 y superiores, ¿vale? Por debajo de eso no va a funcionar. Así que si tenéis una versión de PrestaShop que sea inferior a la 1.7.5, este módulo no va a funcionar, vais a necesitar actualizar. Y sí que funciona con todas las plantillas, eso la verdad que siempre lo hacen compatible. Y si por lo que sea choca, no os preocupéis porque es parte del soporte. Si ya lo habéis comprado el módulo y resulta que en vuestra plantilla no funciona, simplemente abrís en el foro de soporte un hilo, le decís, Johnny, me pasa esto, tal, dejáis los pantallazos, os pedirán el acceso, os lo arreglan y optimizan el módulo para que también sea compatible 100% con vuestra plantilla. Pero vamos, en un principio lo es con todas, ¿va? Fácil de instalar y de actualizar. Bueno, lo de soporte ya sabéis cómo conseguirlo. Aquí tiene algo de documentación y seguramente la ampliarán después. Otras cosas que me he dejado, es traducible, perfectamente traducible a cualquier idioma. Se puede utilizar en modo multitienda también, ¿vale? Que esto lo he visto por aquí antes. Podéis usar cualquier tipografía de Google Fonts de las que tengan incluidas. Ya sabéis que Google Fonts siempre se va ampliando, pero pues si tenéis un mínimo de conocimiento lo podéis volcar en el propio fichero que incluye las tipografías de Google Fonts, ¿no? Entonces no sería un problema elegir una que sea nueva, ¿no? Vale. Podéis filtrar o ordenar por ventas de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? Por precio y tal. Da la posibilidad de no mostrar aquellos productos que no están en stock. O sea, podéis permitir que el filtro también muestre que hay productos que no se pueden comprar, pero que están ahí. O sea, que esa opción existe. O que simplemente si ese producto no está en stock, no salga cuando la gente filtre esos atributos en concreto, ¿no? O esas características en concreto. Así que bueno, espero que sea un buen descubrimiento para vosotras, para vosotros. Yo estoy segurísimo de que lo es, porque ya digo que es algo con lo que me he topado muchísimas veces en los desarrollos de varias páginas y algo que hemos pedido en varias páginas. Entonces me parece fascinante que lo hayan sacado ya. De hecho, pues normalmente me dice, estamos trabajando en este módulo, en este otro. Este no recuerdo que me hubieran dicho, van a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, bueno. No hemos entrado en el back office, vamos a hacer una entrada rápida simplemente para que veáis cómo está, ¿vale? Para que cuando compréis los módulos o el módulo ya sepáis lo que os vaya a encontrar, ¿vale? Ok. Easy Filter módulo, aquí está. Sí, hay que ponerle su nombre para que aparezca. Ok. Grupos de filtros. Me gusta esto más que el típico block layer. Oye, está bastante mejorado. Página de categoría. Si queréis un filtro diferente para página de marca sería diferente. Aquí abajo tenemos todas las columnas de indexación. Oye, me gusta la reorganización que han hecho. Es que me encanta cómo trabajan en Sanity, tío. Las posiciones, si queréis que se muestre en el móvil igual que en el escritorio o en un sidebar, eso estaría interesante. Bueno, no he probado la vista móvil de estas demos que hemos abierto, pero bueno, como había cargado de antemano, mira, ¿veis? Esta, por ejemplo, si os acordáis, en la vista de escritorio salía en la columna izquierda, pero en la vista de móvil se sustituye por el botón de filtro, ¿vale? Si yo amplío, aparecía en la columna izquierda. Y si tengo vista móvil, se cambia por un botón, ¿vale? Comportamientos diferentes. Está bonito. Y está igual, ¿va? Entonces eso ya lo hemos visto cómo funciona. El resto de opciones, voy a dejar, podéis darle al pause y ver todas las opciones que hay, ¿vale?
Por aquí tenemos los estilos, configuración de estilos. Ah, mira, pequeña documentación, esto está bien porque a veces se la dejan y hay que intentar adivinar qué es cada cosa. Entonces aquí nos está explicando cómo se llama cada cosa para que aquí lo podamos configurar, ¿vale? Título del grupo de filtro, color de fondo, color de la tipografía, los espaciados, bordes, ok, el grupo en sí, no el título sino el grupo, el bloque, vale, filtros activos, el efecto carga, mostrar más, los botones de mostrar más, el botón de abrir el sliding sidebar y el custom CSS, ¿vale? El CSS personalizado. Todo esto en la pestaña de estilos que seguramente crecerá, porque ya digo, si esto es la opción beta, veremos a ver luego. Vale, para configurar los sliders de rangos, aquí tenéis más opciones de colores, tamaño, bla bla bla. Botones, checkbox, radio. Para la columna central, vale, para la columna central. En dispositivos grandes, bueno, muy grandes, en dispositivos grandes y en dispositivos medianos. Esto ya serían todos los móviles, de tablets para abajo sería esto. Entonces, por ejemplo, en dispositivos muy grandes se mostrarían 3 columnas, o 4 si lo quiero cambiar. En los estándar, digamos, tipo escritorio serían 3, ¿vale? O los podéis cambiar. Center column, vale, la columna central como desplegable. Alinear a la izquierda, pues es que esto está grande. Ah, ok, vale, sí. Para las tareas Chrome, para las personas que tengáis que sincronizar el filtro, o sea, el catálogo, porque cada X tiempo esté cambiando, porque tenéis muchas ventas, ¿no? Pues aquí tenéis las URL. Vamos a entrar a editar, a ver cómo sería un grupo de filtros. Vale. Ok, son botones de radio, con lo cual entiendo que si queremos que aparezca en todas las páginas tendremos que crear varios grupos, aunque sean similares. Pero bueno, eso está bien porque luego evitamos con ello errores, ¿vale? Seguramente no filtremos igual dentro de una página de categoría que de una página de marca, por ejemplo. Las prioridades serían diferentes, claro. Bloques de filtro, pues ahí los tenéis. Todas las características u opciones que entiendo que se van arrastrando aquí, ¿no? Y eso sería lo que luego saldría. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más porque llevamos un ratito con el tutorial, pero bueno, con la demo. Espero que os haya gustado el módulo, a mí la verdad que sí me encanta y tengo ganas de poder usarlo en Certivis. A ver qué es lo que me comentan y si pudiera estar relativamente pronto. Si alguien de vosotros quiere tenerlo disponible para Certivis, que deje por aquí un comentario porque cada vez que haya votaciones yo se lo indico, no les voy diciendo, oye, hay más gente, tal, irlo sacando. Y eso también ayuda. Así que bueno, os dejo el enlace de descarga por aquí. Las demos las podéis ver dentro de la propia página que os voy a dejar. Ya sabéis que es un enlace de afiliado, que así también me ayudáis a mantener el canal y a seguir creando contenido de valor. En este caso es una simple recomendación, pero en otros casos sabéis que son introducciones, demos, cursos, incluso cursos. Así que bueno, me ayudáis a mantener el canal y a que todos nos podamos aportar mutuamente. Si os puedo ayudar con algo, me tenéis por aquí. Ya sabéis que para soporte tenéis directamente la página aquí, el foro de soporte, ¿vale? En este caso, si necesitarais soporte para este módulo u otro módulo que hayáis comprado con Sanitu, tendríais que entrar en esta opción, ¿vale? De soporte y foro de soporte de módulos de PrestaShop, es que el inglés se lee al revés. Y si necesitáis documentación, la trae aquí, pero bueno. En fin, opciones infinitas. Nada, si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete al canal, nos vemos prontito con más recomendaciones, con más indicaciones. Traigo una clase que todavía no he acabado de montarla, pero es que cuando la monte va a ser la leche. Para que entendáis esa clase es para que entendáis cómo funciona de fondo, sobre todo para las personas que empezáis de nuevo a utilizar Certivis o PrestaShop, cómo funciona la estructura y el contenido de una página de PrestaShop y de Certivis, sobre todo porque muchas personas vienen de WordPress o de otros CMS y tratan de comparar cómo se crea una página teniendo de referencia un WordPress u otros CMS que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces os voy a explicar en teoría y en la práctica cómo funciona la estructura, las posiciones, dónde encontrar cada tipo de contenido, cómo saber qué tipo de contenido queremos modificar para que podáis ir muchísimo más ágil con
con la creación o modificación de vuestras webs. Así que muchísimas gracias por llevar hasta aquí y nos vemos prontito, espero. Un saludo.